¿Cómo está? Nos encontramos nuevamente en la entrevista a fondo. Mi nombre es Cristian Salazar y en esta oportunidad estaremos tratando diversos temas de la provincia de San Antonio justamente con uno de sus representantes en el Congreso Nacional. Me refiero al diputado Víctor Torres. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un gusto. En esta época hay un tema bastante complejo que se viene arrastrando desde fines de marzo, que es la paralización de los trabajadores portuarios. Si bien es un movimiento que no se origina en San Antonio, sino que en Mejillones, pero los trabajadores se plegaron rápidamente a esta movilización e incluso ahora se sumó Valparaíso. ¿Cuál es su postura respecto a este conflicto que por lo demás afecta a todo el país? Bueno, claramente los trabajadores portuarios de un tiempo a esta parte han tenido la capacidad de poder reaccionar de manera en conjunta o de manera conjunta cuando están precisamente peleando reivindicaciones, aun cuando no les afecten directamente. ¿Por qué razón? Porque los problemas que tiene Mejillones o los que pudiera tener eventualmente San Antonio o Valparaíso en general son prácticamente los mismos, a propósito de una falta de regulación, sobre todo del tema, digamos, laboral de los trabajadores eventuales. Obviamente que lo que uno quisiera es que esto se pudiera resolver lo antes posible, más aún en la temporada que hoy día estamos viviendo, que es la temporada de exportación de la fruta. Ha hablado Azoex, ha hablado Fedefruta respecto a las complicaciones, sobre todo en San Antonio, pero la responsabilidad directa de la solución de este tipo de conflictos la tiene única y exclusivamente el gobierno. Primero para adelantar los conflictos y obviamente después para poder resolverlos. En el caso de Mejillones no estamos hablando de un tema que sea nuevo, ¿eh? Estamos hablando de la reivindicación de los 30 minutos para poder comer o Exacto. el pago compensatorio y mejorar efectivamente este mismo pago. Ellos partían con 3.200 pesos que le pagaba o que le paga, digamos, el empleador por no ir a comer durante esa media hora. Lo que ya me parece, digamos, una situación completamente compleja, más aún cuando uno sabe la cantidad de dinero que se va movilizando a propósito, digamos, del movimiento portuario. Ahora, una de las condiciones que se han puesto específicamente en el caso de San Antonio es la salida de algunas autoridades, principalmente del gobernador provincial y del gerente de la empresa portuaria, quienes en su momento dijeron que este movimiento estaba politizado. Sí, yo creo que ahí hubo un error bastante grave de parte de las autoridades en el sentido de tratar de plantear la politización de un movimiento que a todas luces no tiene ninguna connotación política. Si uno hace un análisis serio de las razones, de las causas, del por qué se genera esta movilización, claramente entiende que tiene que ver con reivindicaciones laborales que no son nuevas, digamos. ¿Ah? Entonces decir que la izquierda está instrumentalizando esto realmente es caer, digamos, en una cosa que está muy lejana a la realidad de lo que está ocurriendo y obviamente termina siendo tratar de apagar un incendio con benzina, no ayuda en lo absoluto y eso obviamente termina generando una reacción como la que han tenido los trabajadores portuarios de pedir la salida de ambas autoridades. No sé si eso vaya a ser en definitiva condición final para poner el paro, pero claramente hoy día esta movilización ha ido aumentando y como bien tú dices, se van plegando otros puertos. Yo diría que el 90% de la capacidad portuaria, digamos, chilena hoy día está paralizada a propósito de este movimiento y eso es una señal importante respecto de la capacidad que tienen los trabajadores hoy día de paralizar y la necesidad de que el gobierno pueda actuar de manera urgente para resolver un problema que es grave. Ahora, desde su punto de vista, ¿qué tipo de medidas debería adoptar el gobierno para terminar con este conflicto? No, primero lo que tiene que hacer es sentarse a negociar en una mesa que permita tener las condiciones suficientes para ir resolviendo este tipo de situaciones. Mira, la media hora de colación es un problema que viene hace mucho tiempo y no se ha podido resolver, eso es efectivo, por una falta de normativa, a mi juicio, laboral que dé cuenta respecto a los requerimientos de los trabajadores portuarios, más aún de los trabajadores eventuales. Fíjate que estos trabajadores laboran en condiciones de contrato con su empresa durante 7 horas y media, que es lo que dura habitualmente un turno de trabajador portuario. O sea, Claro. tiene vínculo contractual al ingresar al turno y termina ese vínculo al salir del turno. O sea, ya es una situación, a mi juicio, compleja. Tiene esta situación de las media hora que no se le reconoce o no se le paga como corresponde de manera compensatoria en virtud de lo que significa estar trabajando sin ningún tipo de descanso durante todo el turno. Existe, por ejemplo, el desconocimiento de esta labor como trabajo pesado por parte de la Comisión Ergonómica. ¿Ya? Hoy día no reciben o no tienen la posibilidad los trabajadores portuarios de poder
gozar, entre comillas, los beneficios que significa poder definir esta labor como trabajo pesado. Y una serie de situaciones que en definitiva generan o que tienen al sector constantemente, a mi juicio, en una situación de conflicto que aun cuando no estalle, está siempre presente. Entonces, un gobierno tiene que tener claridad respecto de todos estos temas y que en algún momento pueden explotar. Y en este caso particular, la temporada de la fruta siempre termina siendo clave, sobre todo en el caso del puerto de San Antonio, y resolverlo rápidamente es fundamental. Entonces el gobierno, insisto, ha pecado de ser muy lento en sentarse en una mesa que le dé garantía a los trabajadores para poder deponer el paro e iniciar las conversaciones. Diputado, lo voy a cambiar un poco de ámbito informativo, lo voy a pasar al tema de la ley de ISAPRE. Bueno, el tema de la ISAPRE ha estado en la palestra esta semana, producto de una nueva alza de los planes de salud, y justamente el gobierno quitó la suma urgencia de esta iniciativa. ¿Usted está de acuerdo con esta medida? Con quitar la suma urgencia, en la medida en que no hay un acuerdo real, obviamente que uno entiende que se haya quitado la suma urgencia, aun cuando llevamos mucho tiempo ya en el Parlamento discutiéndolo, y a mi juicio se requiere una intervención profunda y también, digamos, con celeridad respecto al sistema del seguro privado. Y por una cuestión muy simple, ya ha sucedido o ha quedado a la vista, digamos, durante el último tiempo, respecto de las ganancias que tienen las ISAPRE, los problemas de cobertura y obviamente una serie de situaciones que a mi juicio son discriminatorias. La existencia aún, por ejemplo, de la aplicación de tablas de factores de riesgo en los distintos planes que las ISAPRES entregan, aun cuando el Tribunal Constitucional dice esto es discriminatorio, o sea, arbitrariamente discriminatorio, por lo tanto no pueden seguir existiendo. Mientras no haya norma distinta, las ISAPRES no tienen otra forma de poder entregar, digamos, sus planes y eso es, a mi juicio, aberrante. Lo mismo ocurre respecto a la regulación de sus ganancias. Todos los años, o todos los planes de ISAPRE, ¿ya? Hoy día están en UF. Eso significa que en la medida en que la UF va subiendo, esto se va aumentando. O sea, a la vuelta de un año, hay un ajuste en torno, obviamente, al IPC, ¿ya? Que significa el alza real del costo, digamos, de la vida. Sin embargo, las ISAPRES todos los años, además, dicen, ¿ya? Las prestaciones de salud son más caras que el promedio del costo de la vida, por lo tanto, debemos aumentar el valor de las prestaciones, o el valor, digamos, de los planes, por sobre este IPC. Y el cálculo lo hacen ellas, y lo informan a fines de marzo, ¿ya? Para poder ser aplicado a mediados de año. Y habitualmente esta alza, digamos, está muy por sobre lo que uno pudiera considerar razonable. Por esa razón, la Corte Suprema dice, las alzas no se deben aplicar. Pero el problema de eso, mi querido amigo, es que lo que resuelve la Corte Suprema no tiene aplicación más que caso a caso. Entonces, cada uno de los afiliados a la ISAPRE, ¿ya? Debieran hacer una presentación en la Corte para que no le suban el plan. O eventualmente tener una ley que definitivamente permita impedir aquello. Claro, porque es bastante difícil que cada afiliado acuda. Es prácticamente imposible. Entonces, tuvimos 40.000 presentaciones en la Corte el año pasado, ¿ya? Con 2 o 3 millones de afiliados en el sistema. Claro. Por lo tanto, obviamente, que termina siendo una cosa muy marginal desde el punto de vista de resolver el problema. Y allí es donde se hace urgente una legislación que impida que las ISAPRES mantengan discriminación arbitraria, impida el alza arbitraria de los planes y además que lo hacen unilateral porque el cálculo lo realizan exclusivamente ellos sin ningún tipo de indicador y obviamente terminar con ese tipo de abusos y con las ganancias. Mira, han reclamado por todo respecto de la legislación que se está discutiendo y todos los años entregan cifras de ganancias que son realmente, a mi juicio, inmorales. Y en este sentido, el Fondo Público de Salud, que es FONASA, ¿se ha visto perjudicado con estas ganancias por el lado de la ISAPRE? No, yo no diría que hay un perjuicio respecto del seguro público, ¿ya? Básicamente lo que aquí existe es que en el 15-20% de la población, digo 15 porque hay un porcentaje además que funciona en el sistema cerrado de ISAPRE, como por ejemplo los trabajadores de Codelco, por darte un ejemplo, digamos, ellos tienen, o los de las Fuerzas Armadas, que tienen un sistema de seguridad social distinto, digamos. Entonces, en el caso de los afiliados a ISAPRE, 15-20% de la población, el problema lo tienen básicamente esos afiliados.
no es que las ISAPRES le quiten plata al fondo o al seguro público o que eventualmente haya gente que migre del seguro público al privado. Yo diría que ha sido todo lo contrario. En la medida en que más abusos existen, en la medida en que se ponen más cortapisas incluso dentro del sistema, como por ejemplo las preexistencias. Si tú estás incluso en ISAPRE y te quieres cambiar a otra, si ya tienes una enfermedad, no te lo van a aceptar. Exacto. Si tú estás en FONASA y te quieres cambiar a ISAPRE, tienes una enfermedad, no te van a aceptar. Incluso en algunos casos, algo que me parece dramático, los niños menores de 2 años que tengan alguna enfermedad se les considera preexistencia y no ingresan al sistema. Los niños prematuros, hoy día, algunas ISAPRES están haciendo una cosa que es completamente aberrante y que es, ¿ya?, que por tener prematurez, ¿ya?, el efecto, las enfermedades, patologías asociadas a esa prematurez, ¿ya?, requieren el uso del seguro catastrófico que pagamos todos los chilenos. Ellos le han dicho, si no lo hace en nuestra centro asistencial, con nuestro home care que lo vaya a visitar a la casa, usted pierde cobertura del seguro catastrófico y terminan pagando 15 millones de pesos que nadie tiene en este país. Entonces, ese tipo de abusos hay que regularlo y hay que ponerle coto, a mi juicio, con mucha prontitud. Si le ha quitado la urgencia al gobierno es porque efectivamente falta, digamos, la posibilidad de amalgamar un acuerdo que sea eficiente, porque la transformación del sistema tiene que ser realmente más profunda. Precisamente en el tema de los niños prematuros, que es una realidad que está en muchas familias del país, y estos pequeños generalmente se tienen que atender en sus domicilios, justamente por la complejidad que tienen por esta misma situación. Usted anunció que iba a formar una mesa de trabajo en este sentido. ¿Ya se ha concretado? ¿Qué es lo que falta por hacer en este tema? Nosotros fuimos junto con la diputada Rubilar a conversar con la superintendenta de salud para precisamente exigirle que pudiera intervenir respecto a este tema, porque los casos de estos niños afiliados a ISAPRES que o lo están obligando a cambiarse de home care o de centro de derivación o efectivamente le están quitando la cobertura de seguro catastrófico, han presentado recursos en la justicia. Sin embargo, creemos que la superintendencia debiera tomar medidas modificando, entre otras cosas, una circular que hoy día es la que toman las ISAPRES para poder justificar el hecho de que luego de 6 meses de estar con un prestador puedan cambiarse, pero al de ellos, ¿ya? Y frente a eso lo que planteó la superintendenta es que como esta circular nace a partir de un acuerdo con los ISAPRES, ella considera que lo mejor es poder tener una mesa junto con ellos para poder llegar a un acuerdo. Ahora, a nosotros no nos pareció muy buena esa solución, porque yo creo personalmente que la superintendencia debiera tener un rol mucho más estricto respecto a esta materia y estamos esperando que la superintendente, y el otro día así se lo hicimos ver a ella cuando estuvo en la Comisión de Salud, que prontamente pueda tomar este caso. Si no, obviamente vamos a planteárselo también al ministro, que está al tanto del tema, para que dentro de la misma modificación de la ley de ISAPRES, en lo que dice relación con el seguro catastrófico, se impida que las ISAPRES tengan esta, digamos, arbitrariedad para poder determinar cuándo opera o no dicha cobertura, y más aún cuando la vinculan a lo que llamamos nosotros integración vertical, que es utilizar en definitiva los prestadores que son de propiedad de los mismos dueños de la ISAPRE. Exacto, que sea mucho. O sea, completamente. O sea, la gran mayoría de las ISAPRES, yo diría el 80% de los prestadores de salud tienen algún tipo de vinculación desde el punto de vista de la propiedad con los mismos dueños que son propietarios de la ISAPRE. Y eso además, ojo, tiene una connotación compleja porque en la ley, en la reforma de salud del año 2005, claramente se establece que las ISAPRES no pueden ser dueñas de prestadores de salud. Es por una razón obvia, la misma ISAPRE, digamos, regula o a través del médico contralor permite o no el pago de determinadas coberturas. Entonces, que además regule los precios de las prestaciones siendo dueña de la clínica X, por ejemplo, es completamente inmoral y a mi juicio va en contra del espíritu de la ley. Han utilizado el típico artilugio de decir que no son dueños en definitiva ellos por tener, digamos, RUT diferentes, qué sé yo, la empresa, pero siempre son parte del mismo holding o eventualmente de los mismos dueños que tienen empresas distintas o sociedades diferentes. Diputado, lo quiero meter en un tema más político contingente, principalmente relacionado con las próximas elecciones presidenciales.
El anuncio de la exmandataria Michelle Bachelet de postular nuevamente al cargo ha generado una serie de reacciones. Incluso el gobierno ha reaccionado, incluso el mismo presidente Piñera se ha referido a esta situación. ¿Cómo cree que la Alianza por Chile y el oficialismo en general ha tomado esta precandidatura? Pésimo, pues. Yo creo que la reacción que han tenido ha sido la peor que podrían tener y dejan en evidencia demasiado el nerviosismo que tienen de perder el poder. Que llegara la expresidenta Bachelet a Chile en marzo era un tema que todo el mundo sabía. Claro. ¿Ah? E incluso uno podría haber adelantado ya hace bastante tiempo, con un poco de olfato político, que la decisión que iba a tomar ella era de ir precisamente a la reelección. Entonces, uno no puede decir que aquí hubo una cosa sorpresiva y que frente a esta sorpresa el gobierno reaccionó de una forma no articulada. Claramente aquí hay una estrategia por parte del gobierno y de la derecha para seguir tratando de enlodar la figura de Michelle Bachelet, cosa que no les ha resultado. O sea, en la Cámara de Diputados tuvimos 2 comisiones investigadoras, 2 cosas inéditas en la historia de la Cámara de Diputados para tratar el mismo tema, ¿ya? Que era precisamente lo que ocurrió el 27F, tratando de utilizar a las víctimas del 27F para enlodar la figura de Michelle Bachelet. Eso, a mi juicio, está lejos de cualquier parámetro ético correcto, digamos, del funcionamiento de la labor nuestra como parlamentarios, porque es la utilización de un mecanismo de fiscalización simplemente para poder enlodar una figura presidencial que lo más probable termine gobernando Chile en los próximos 4 años desde marzo del 2014. Entonces, esas reacciones claramente dejan en evidencia que saben que van a perder el gobierno. Ahora, ¿le parece ético o políticamente correcto que el presidente de la República se refiera no directamente a la expresidenta, pero obviamente todos sabemos el significado que tenía sus palabras cuando decía que los candidatos tienen el deber de repostularse y de responder por las cosas buenas y malas que habían hecho durante su gobierno? Claro, yo creo que es malo cuando el presidente de la República termina entrando en la política contingente, más aún en la contingencia electoral. Eso claramente deja de manifiesto que durante los últimos 3 años, y van a ser 4, no ha habido un aprendizaje respecto de lo que significa ocupar un determinado cargo. Intendentes, gobernadores, presidentes, ministros, no son jefes de barra brava, son gobernantes. Y deben, por tanto, ser capaces de asumir el rol que significa en un Estado determinado y desde un punto de vista republicano, el rol y la labor que cumplen. El presidente de la República debiera estar para gobernar y no para opinar respecto a política contingente. Y eso es lo que uno esperaría, ¿ya? Porque si no, claramente vamos a entender que existe hoy día un gobierno que va a utilizar todo el aparataje estatal, ¿ya?, que pagamos todos los chilenos, no para cumplir su labor, sino que para poder o enlodar la figura de una candidata o, en definitiva, también para intervenir respecto de la próxima elección presidencial. Y eso no le da garantías a nadie respecto a cómo va a ser el próximo proceso. Es complejo lo que está ocurriendo. O sea, yo haría un llamado para que realmente la gente de gobierno actúe a la altura de las circunstancias, lo que implica un cargo determinado de gobierno y obviamente establecer las garantías que se requieren dentro de los próximos meses que le quedan gobernando. Bueno, y en este mismo contexto, durante esta semana se filtró un correo electrónico enviado por la vocera de gobierno, sí, claro, justamente a los seremis de gobierno de todo el país, sí, dando un poco las directrices de cómo reaccionar frente al fenómeno de Michelle Bachelet, y señala que un eventual gobierno de Bachelet sería una pesadilla. Bueno, cuando la Seremi de Gobierno le diga eso a usted, ya sabe de dónde viene la instrucción, pues. O sea, claramente aquí las opiniones que empiecen a dar las autoridades de gobierno, en esta línea al menos, sabemos que vienen instruidas directamente desde Santiago. Y eso me parece realmente aberrante, que la gente lo sepa. O sea, cuando escuche usted alguna autoridad de gobierno decir algo similar a esto, tratar de enlodar la figura de Bachelet, usted ya sabe que eso fue una instrucción que viene directamente desde la moneda, para que la gente juzgue y no se olvide, ¿ya? Porque obviamente la desesperación llega incluso a estos niveles. Yo creo que la vocera de gobierno, que yo tenía una muy buena impresión, sobre todo cuando fue intendenta de Santiago, creo que hoy día ha generado, digamos, una imagen que no es la que uno esperaría, digamos. No ha estado a la altura. Yo creo que ella la mandaron a disparar, digamos, a quemarropa en contra de la presidenta Bachelet
y se ha sobregirado un poco lamentablemente. Diputado, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero hay una última pregunta que le quiero hacer y que es evidente en esta época. ¿Va a repostular al cargo por la provincia de San Antonio? Sí, hemos tomado la decisión y el partido también nos ha pedido poder repostular nuevamente y estamos muy contentos primero con la labor que hemos realizado en comunas de mi distrito, que son 7, entre Casablanca por el norte hasta Santo Domingo por el sur, un distrito del que me siento muy orgulloso de poder representar. Hemos hecho un trabajo realmente serio, profesional, con mucha gente comprometida en terreno, tratando de cumplir en 2 frentes. No es fácil ser parlamentario cuando uno tiene que cumplir en el Parlamento. Yo tengo una asistencia prácticamente un 100%, y una serie de proyectos de ley que han sido presentados, más de 100 diría yo, y 6 de ellos ya convertidos en ley. Dentro de 3 años es una buena performance, por decirlo de alguna manera, y eso mezclarlo con el trabajo en terreno. Durante estos 3 años yo he vivido una experiencia muy bonita y he recibido el cariño de toda la gente y estoy muy contento y es lo que me ha motivado para tomar la decisión de poder repostularme nuevamente. Bueno, ya lo sabe, tenemos un parlamentario que va a ir nuevamente por su distrito. Diputado, le agradezco mucho su presencia en este programa y a usted, como siempre, lo dejamos invitado para que siga la sintonía de Quinta Visión.